Hola, hola, mi gente hermosa y querida de... ¿Cómo están hoy? Espero que maravillosamente bien, llenos de energía y listos para sumergirnos en un tema que les aseguro, les va a dejar con la boca abierta. Hoy vamos a hablar de algo que ha revolucionado las redes sociales, ha encendido el debate entre fans y ha puesto a soñar a muchos. Sí, señores y señoras, vamos a desentrañar el misterio detrás de ese sonado beso entre Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Cómo reaccionó ella a ese momento tan inesperado? Prepárense porque vamos a poner sobre la mesa todos los detalles, las teorías, los murmullos y por supuesto, esa reacción que todos quieren conocer. Y antes de que nos lancemos de lleno en este fascinante tema, si aún no lo han hecho, les hago una invitación súper especial, un empujoncito para que no se pierdan nada de lo que subimos. Suscríbanse a nuestro canal. Denle clic a ese botoncito rojo que dice suscribirse y activen la campanita para que sean los primeros en enterarse de todos nuestros vídeos. No se arrepentirán, se los prometo. Y ahora sí, manos a la obra. ¿Quiénes son Can Yaman y Demet Özdemir? Para quienes viven en otro planeta, estamos hablando de dos de las estrellas turcas más luminosas y queridas a nivel mundial. Can Yaman, ese bombón que conquistó corazones con su carisma y su físico imponente, y Demet Özdemir, la talentosa y carismática actriz que nos robó el aliento en producciones que marcaron un antes y un después. Juntos protagonizaron la serie que los catapultó a la fama internacional, Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador, donde su química en pantalla era simplemente explosiva. Era innegable, palpable, de esas que hacen que los espectadores se devoren cada escena, cada mirada, cada roce. Y como suele suceder en estos casos, la ficción traspasó la pantalla, y los fans empezaron a soñar despiertos. ¿Será que lo que vimos en cámara también era real? Pues bien, este sueño, o para algunos pesadilla, tomó un giro inesperado hace un tiempo. Se dice, se comenta y los vídeos que circularon lo confirman, que en un evento, en medio de flashes y miradas curiosas, Can Yaman le dio un beso a Demet Özdemir. Un beso que, según los rumores y lo que se pudo ver, fue inesperado. Y ahí es donde empieza el verdadero drama, el misterio que todos queremos resolver. ¿Qué sentiste, Demet, en ese instante? ¿Fue un gesto romántico, un error, una jugada publicitaria? Las teorías son tantas como los seguidores de ambos, y hoy vamos a intentar poner un poco de orden en este torbellino de especulaciones. Primero, analicemos el contexto. En el mundo del espectáculo, y especialmente en la industria turca, las relaciones entre compañeros de set son un terreno pantanoso. Por un lado, la cercanía es innegable. Pasan horas juntos, comparten emociones, crean vínculos. Es natural que surjan sentimientos, amistades profundas e incluso, sí, amor. Por otro lado, también está la presión mediática, las expectativas de los fans, y la necesidad de mantener una imagen pública impecable. Entonces, ¿qué pudo haber pasado en ese beso? Las imágenes que se viralizaron son clave. Se ve a Can con una sonrisa pícara acercándose a Demet. Ella, en ese momento, parece sorprendida. Sus ojos se abren un poco más, su expresión cambia sutilmente. No es una reacción de rechazo frontal, pero tampoco es una entrega apasionada y anticipada. Es más bien, un desconcierto momentáneo. Y es ahí donde entra la interpretación. Algunos dicen que fue un acto impulsivo de Can, un arrebato de afecto ante la presencia de Demet. Otros sugieren que fue una broma, un juego entre ellos que salió un poco de control o se interpretó de forma equivocada. Y también están los que creen firmemente que en ese instante, la chispa que tanto admiraban en la serie se manifestó en la vida real. Ahora hablemos de la reacción de Demet. Aquí es donde la cosa se pone interesante. Cuando algo así sucede en público, especialmente para una figura como Demet Özdemir, la reacción puede ser complicada. Si ella estaba completamente de acuerdo y feliz, lo normal sería una sonrisa, quizás devolver el gesto, o al menos, mostrar una complicidad abierta. Pero su expresión, como mencioné, sugirió sorpresa. Sorpresa por el gesto en sí. Sorpresa por ser capturada por las cámaras en ese preciso instante. Sorpresa porque quizás la relación en ese momento no estaba en ese punto o no era algo que quisiera hacer público. Los medios de comunicación, como era de esperar, se abalanzaron sobre el evento. Los titulares explotaron, las noticias corrieron como pólvora. Y en medio de todo ese revuelo, la declaración de Demet se volvió crucial. Se especuló mucho sobre lo que ella pudo haber dicho a Can en ese momento,
o sobre cómo manejó la situación después. ¿Hubo una conversación seria? ¿Se rieron de ello? ¿O quedó un momento de tensión en el aire? En estas situaciones, la discreción suele ser la regla de oro para las celebridades. A menudo prefieren mantener sus asuntos privados lejos del ojo público y más aún cuando se trata de relaciones que pueden ser volátiles o que aún están en una etapa temprana. Por eso, no es de extrañar que Demet no haya dado una declaración explosiva o detallada sobre el incidente. Sin embargo, su comportamiento posterior sí que ha sido objeto de análisis. Algunos observadores notaron que, después de ese supuesto beso, la dinámica entre ellos en eventos públicos pareció cambiar. ¿Se volvieron más distantes? ¿O más cautelosos? Es difícil decirlo con certeza porque la interpretación de las interacciones sociales es muy subjetiva. Lo que para uno es una señal de tensión, para otro puede ser simplemente profesionalismo o una etapa más madura de la relación. Es importante recordar que en el mundo de la actuación, la línea entre la ficción y la realidad puede ser muy delgada. Los actores desarrollan una conexión profunda con sus personajes y con sus compañeros de reparto. A veces, esa conexión puede ser tan intensa que los fans la confunden con una relación real. Y en otros casos, puede ser el inicio de algo verdadero. En el caso de Can Yaman y Demet Özdemir, su química en Erkencikus era tan creíble que millones de personas en todo el mundo esperaban que su historia de amor continuara fuera de la pantalla. Y cuando un evento como este beso ocurre, las expectativas se disparan. El público quiere creer en la magia, en que los sueños se hacen realidad. Pero, ¿cómo reaccionó realmente Demet Özdemir? Basándonos en los vídeos disponibles y en el análisis de expertos en lenguaje corporal y reacciones sociales, su reacción inicial fue de sorpresa genuina. No fue una sorpresa desagradable, pero tampoco fue una reacción de entusiasmo o deseo explícito. Fue el tipo de sorpresa que uno siente cuando algo rompe con la previsibilidad de un momento, especialmente cuando hay tantas cámaras y miradas presentes. Podemos imaginar la escena. Están en un evento, rodeados de gente, de flashes. Can, con esa personalidad carismática y a veces impulsiva que lo caracteriza, se acerca y la besa. Para Demet, que quizás no esperaba ese gesto en ese lugar y en ese momento, la reacción natural sería un ligero sobresalto. Sus ojos se abren, su cuerpo se tensa sutilmente por un instante. Es una reacción de defensa, de procesar la información inesperada. Después de ese momento inicial, es probable que ella haya gestionado la situación de la mejor manera posible, dada la presión del momento y la atención mediática. Es posible que haya habido una conversación privada posterior, donde pudieron aclarar lo sucedido. Quizás fue una broma que se entendió mal, o quizás un impulso romántico que ambos decidieron no seguir adelante públicamente, o que aún estaba en una fase muy privada. Lo que sí es claro es que Demet Özdemir es una profesional y una persona con mucha clase. Su reacción, aunque inicialmente sorprendida, no fue de escándalo ni de rechazo público. Mantuvo la compostura, y eso dice mucho de ella. Se ha dicho por fuentes cercanas, que Demet valora mucho su privacidad, y que no le gusta ser el centro de atención por asuntos personales. Por lo tanto, un beso inesperado en público habría sido, para ella, un momento un tanto incómodo, pero manejable. También es importante considerar que las relaciones son complejas, y lo que vemos en la superficie a menudo no refleja la totalidad de lo que está sucediendo. Puede que en ese momento Can y Demet fueran simplemente amigos cercanos, y el beso fuera un gesto de cariño un poco más allá de lo habitual, o una broma. O quizás, sí, había una atracción mutua que aún no querían oficializar. Sea cual sea la verdad detrás de ese beso, lo que nos queda es la fascinación que genera esta pareja. Can Yaman y Demet Özdemir son dos talentos innegables, y su paso por Erkencikus dejó una huella imborrable en el corazón de muchos fans. La energía que irradiaban juntos era especial, y es por eso que cualquier indicio de una conexión fuera de la pantalla genera tanto revuelo. En resumen, la reacción de Demet Özdemir al beso inesperado de Can Yaman fue, en un principio, de sorpresa genuina. No fue un rechazo, sino más bien una reacción instintiva ante un evento que rompió con la rutina y la expectativa del momento, especialmente bajo el escrutinio de los medios. Lo manejó con la profesionalidad y la gracia que la caracterizan, y como suele suceder en estos casos, la verdad completa de lo que sucedió en privado solo la saben ellos. Lo que sí sabemos es que ese momento se convirtió en un punto de conversación global,
demostrando una vez más el poder de conexión que tienen estas estrellas turcas con su audiencia. Y ahí lo tienen, mi gente querida, el análisis de uno de los momentos más comentados en el mundo del espectáculo turco reciente. Espero que hayan disfrutado de este viaje a través de las especulaciones y los posibles significados de ese sonado beso. ¿Qué les pareció a ustedes? ¿Qué creen que pasó realmente? Me encantaría leer sus teorías y sus opiniones en la caja de comentarios. Dejen volar su imaginación y compartan sus pensamientos. Y si les ha gustado este vídeo y quieren que sigamos desentrañando los misterios del mundo del entretenimiento, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Eso nos motiva un montón a seguir creando contenido para ustedes. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse y activen esa campanita. Así se aseguran de no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante y hasta pronto.